Imagínate que estás paseando por tu ciudad una mañana cualquiera y el sol brilla, los coches circulan, los móviles vibran en los bolsillos y de repente, en tan solo 5 segundos, el 60% de la electricidad de todo el país desaparece. Las luces de las calles se apagan, los semáforos se convierten en meras cajas negras, las tiendas están a oscuras, los bares no pueden dar cafés, los teléfonos dejan de funcionar, el wifi se convierte en un recuerdo y tú, ahí en mitad de todo, preguntándote, ¿qué narices está pasando? No es una escena de ciencia ficción, no es el inicio de The Walking Dead, ni una distopía sacada de Black Hawk de Mark Ellsberg. Esto ha pasado y lo hemos visto con nuestros propios ojos. El lunes 28 de abril de 2025, España y Portugal han sufrido el mayor apagón eléctrico de su historia. La desconexión también dejó sin electricidad a Andorra y a parte del sur de Francia, extendiendo aún más el impacto del apagón, una desconexión masiva que, durante horas, ha paralizado ciudades, infraestructuras, telecomunicaciones y nos ha hecho mirar al pasado, cuando aún vivíamos sin luz. Y quizás te preguntes, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI, un país moderno, lleno de satélites, servidores, centrales y sensores, pueda caer en la más absoluta oscuridad de un segundo a otro? Pues hoy vamos a encender una luz literal y metafóricamente sobre este fenómeno tan cotidiano como enigmático, la electricidad. Vamos a descubrir qué ocurrió realmente durante el gran apagón y, sobre todo, por qué nuestro mundo depende tanto de algo tan invisible como frágil. ¿Estás listo? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Sí, lo que sale de nuestras bombillas no es un lujo moderno, es el latido de nuestra civilización. Y para empezar a entenderlo, tenemos que mirar exactamente lo que ocurrió. Exactamente a las 12:32 horas, un evento extraordinario sacudió la red eléctrica ibérica, 15 gigavatios de energía, más de la mitad del consumo total del país en ese momento, desaparecieron de golpe, sí, de golpe, como si alguien hubiera arrancado de cuajo una pieza clave del sistema. Para que te hagas una idea, eso equivale aproximadamente a desconectar de manera instantánea el doble de toda la capacidad nuclear operativa de España. Una auténtica barbaridad. Fue como estar en plena partida de Jenga y que alguien saque justo esa ficha que mantiene en pie toda la torre. El sistema colapsó, la red se desconectó de Europa y entramos en modo supervivencia energética. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque estamos tan acostumbrados a pulsar un interruptor y ver la luz encenderse que se nos olvida hacer la pregunta clave: ¿qué es realmente la electricidad? No son líneas mágicas. La electricidad es el movimiento ordenado de electrones, millones y millones de ellos, fluyendo por cables como un río invisible de partículas diminutas que da vida a nuestras ciudades, hogares, hospitales, satélites y a ti. Imagínalo así, si el agua fluye en un río, los electrones fluyen en los cables. Y no es que haya algo viajando como si fuera un tren, no. Son los propios electrones de los átomos que se mueven en masa, una especie de avalancha microscópica. Y aquí viene lo realmente asombroso. La electricidad no se almacena a gran escala, se genera en tiempo real. Cada vez que enciendes una bombilla, hay una central eléctrica que está generando esa energía en ese preciso instante. Es como si cada vez que abrieras el grifo, hubiera un operario al otro lado bombeando agua solo para ti. ¿Te imaginas lo que implica eso a escala nacional? Cada milisegundo, la red eléctrica debe equilibrar la energía que generamos con la que consumimos, ni más ni menos. Un poco de más y el sistema se sobrecarga. Un poco de menos y se apaga. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una pérdida masiva de generación desencadenó una oscilación brutal en la red. Es como si un violinista dejara de tensar las cuerdas y la música se transformara en un chillido infernal. Y así, España y Portugal en cuestión de segundos se sumieron en la oscuridad. En las ciudades, el caos fue inmediato. Supermercados con colas interminables de gente comprando agua y velas. Semáforos muertos, generando atascos monumentales. Radios portátiles a pilas, vendiéndose como pan caliente. Todo eso en solo unos minutos. Porque, ¿sabías que en los grandes apagones de Nueva York lo primero que se agota son las pilas? Sí, pues en España hemos revivido eso.
en plena era digital, la radio a pilas, sí, esa reliquia tecnológica, volvió a ser nuestra única conexión con el mundo exterior. Y eso nos lleva a una pregunta mucho más profunda. ¿Qué sostiene realmente nuestra sociedad? ¿La electricidad? ¿O algo aún más básico que hemos olvidado? Pero para entender qué ha fallado el pasado lunes, primero tenemos que entender qué es exactamente una red eléctrica. Imagina que toda la electricidad de un país es como una gigantesca orquesta sinfónica. Cada instrumento, centrales nucleares, hidroeléctricas, parques eólicos, placas solares, toca su parte, pero para que la música suene bien, todos deben estar perfectamente sincronizados. Y es que la melodía que interpretan es muy precisa. 50 hercios. Eso significa que la corriente alterna, la que usamos en casa, cambia de dirección 50 veces por segundo. ¿Y qué pasa si un instrumento se desvía? Pues bien, si uno entra a destiempo, si desafina, si se cuela una nota rara, toda la orquesta se descompone. Y en el caso eléctrico, eso significa apagón. Para que lo veas aún más claro, si la red eléctrica fuera una cuerda de guitarra, tendría que estar perfectamente afinada todo el tiempo. Una pequeña variación en la tensión y ¡plom!, se rompe. Y eso es justo lo que ha ocurrido. Cuando desaparecieron de golpe esos 15 gigavatios de generación, fue como quitarle la mitad de las cuerdas al sistema. La frecuencia cayó y algunas zonas directamente entraron en cero energético, oscuridad total. Los hospitales pasaron a funcionar con generadores de emergencia. Los trenes se detuvieron. Los cajeros automáticos quedaron fuera de servicio. Y en cuestión de horas, hasta el suministro de agua potable comenzó a fallar. Porque sí, el agua del grifo también necesita electricidad. Las bombas que elevan y distribuyen el agua funcionan con corriente. Sin energía, los depósitos se vacían. Y si pasa demasiado tiempo, incluso puede contaminarse. Piensa que el gobierno tuvo que declarar el nivel 3 de emergencia en algunas comunidades autónomas, asumiendo directamente la gestión y el control de la crisis. Un protocolo que, para que te hagas una idea, ni siquiera se había activado en situaciones tan graves como la última Dana. Y aquí llegamos a algo contraintuitivo, pero esencial. La electricidad no se guarda, no tenemos reservas nacionales de electricidad como tenemos por ejemplo con petróleo. La energía se genera y se consume al instante. Y sí, existen baterías gigantes o sistemas como las centrales hidroeléctricas reversibles que bombean agua a lo alto para luego dejarla caer y generar energía, pero su capacidad de almacenamiento es limitada, muy limitada. Para que te hagas una idea, si quisiéramos almacenar toda la electricidad que consume España en un solo día, necesitaríamos una batería del tamaño de una provincia entera. Es como intentar capturar un tsunami en una botella. Y ahora viene otro punto clave, la generación de electricidad y su variabilidad, ya que actualmente más del 80% de la energía que se consume en España proviene de fuentes renovables, sobre todo solar y eólica. Una maravilla para el medio ambiente, pero el sol no siempre brilla. Y el viento no siempre sopla. El lunes, por ejemplo, tuvimos suerte porque abril fue lluvioso. Y eso nos dio un respiro gracias a la hidráulica. Pero no podemos controlarlo todo. Y lo peor, 3 de los 7 reactores nucleares del país estaban parados. Menos respaldo, menos margen. ¿Has visto Interestelar? Donde cualquier fallo en la nave podía condenar a toda la misión. Pues así es nuestra red eléctrica. Una máquina gigantesca donde todo debe funcionar al milímetro. Y cuando hay un fallo como el del lunes, solo podemos recurrir a las viejas confiables. Centrales hidráulicas que bombean agua de los embalses, ciclos combinados de gas que pueden arrancar en minutos, centrales nucleares si es que están operativas. Y gracias a ellas y al esfuerzo de los operadores de red eléctrica, la luz fue regresando poco a poco, pero el daño ya estaba hecho. Y ahora que entendemos el desastre, llega la parte realmente interesante. ¿Cómo se mantiene la estabilidad de todo este sistema invisible? Pues vamos a contarlo de forma sencilla porque es increíblemente elegante. La red eléctrica funciona, como dijimos, a 50 hercios. Eso significa que los electrones oscilan 50 veces por segundo en los cables. Si esa frecuencia se altera demasiado, se puede freír un transformador, fundir motores o colapsar el sistema. Para evitarlo, Red Eléctrica ajusta la producción energética en tiempo real por zonas, literalmente. Van diciendo, pues en Málaga necesitamos una pizca más, en Girona una pizca menos, como un chef ajustando sal y pimienta segundo a segundo.
Pero ¿quién hace eso posible? Pues las hidroeléctricas y los ciclos combinados, que son rápidas y modulables, las nucleares, que son más lentas de ajustar pero constantes como un metrónomo, y las renovables, pues aquí llega el reto, porque, como te he dicho, no puedes decirle al sol sal ahora ni al viento sopla un poquito más. Una nube inesperada en Lugo, una calma de aire en Badajoz y el equilibrio se puede romper. Y además, cambios bruscos de temperatura, tormentas o vientos racheados pueden hacer que las líneas de alta tensión vibren, se expandan y contraigan. Y eso provoca pequeñas fluctuaciones de carga que en un sistema robusto pasarían desapercibidas, pero en un sistema ya al límite como el del lunes, esas vibraciones amplifican aún más la inestabilidad. Y es por eso que los servicios de ajuste, que son las centrales que están disponibles para subir o bajar su producción a la orden, han pasado de costar 2 euros por megavatio hora a casi 15, porque si necesitas que alguien produzca energía de golpe, hay que pagarlo. Y el lunes, con tanta renovable instalada y 5 nucleares fuera de servicio, el sistema iba caminando por una cuerda floja sobre un volcán. Y cuando el volcán rugió, la cuerda se rompió, la red cayó, la luz se apagó. Y ahora que ya sabes cómo funciona una red eléctrica y por qué es tan increíblemente frágil, llega una pregunta aún más inquietante. ¿Cuánto tiempo podríamos sobrevivir sin electricidad? Pues la respuesta corta es mucho menos de lo que crees. Porque cuando la luz se apaga, el problema no es solo que no puedas cargar el móvil o ver Netflix, no. La electricidad sostiene absolutamente todos los sistemas críticos de nuestra civilización. Pongamos algunos ejemplos. En primer lugar, lo que te he comentado antes, el agua potable. Las estaciones de bombeo funcionan con electricidad. Sin ella, en pocas horas, las tuberías se vacían o, peor aún, se contaminan. Sin bombas no hay presión y sin presión no hay agua limpia. En segundo lugar, la comida. Los supermercados dependen de sistemas de refrigeración constante. Si se corta la luz, en menos de un día, los alimentos frescos se pudren. Y si el apagón se prolonga, el desabastecimiento es cuestión de días. En tercer lugar, el dinero. Los cajeros automáticos dejan de operar. Las tarjetas no funcionan. El efectivo, ese que casi nadie lleva ya encima, vuelve a ser el rey, si es que tienes claro. En cuarto lugar, las comunicaciones. Lo hemos visto. WhatsApp caído, cobertura intermitente, internet móvil fallando. ¿Y por qué? Si los móviles tienen batería. Porque aunque tu teléfono siga encendido, la red móvil depende completamente de la electricidad. Cada antena necesita energía para transmitir, recibir, coordinar llamadas y datos. Cuando el sistema cayó, las antenas sobrevivieron unas pocas horas gracias a baterías de emergencia, pero esas baterías no están diseñadas para aguantar mucho tiempo. Y mientras tanto, millones de personas intentando llamar, enviar mensajes, navegar por redes, y claro, saturaron completamente la red. El resultado, pues llamadas que no se completaban, conexiones de datos lentísimas o inexistentes, zonas enteras totalmente incomunicadas. Es como intentar meter todo el tráfico de una autopista por un sendero de montaña. Colapso total. Y entonces pasó algo casi poético. En medio del apagón tecnológico, volvió la vieja heroína olvidada. La radio a pilas, sí, esa que muchos ya daban por obsoleta, resistió. Porque funciona con ondas AM y FM, que no necesitan la misma infraestructura digital que la red móvil o Internet. Fue nuestra única ventana al mundo, como en los años 40, como en la Guerra de los Mundos, como en las historias de nuestros abuelos, como en Soy Leyenda, donde Will Smith, solo en una Nueva York devastada, intenta comunicarse cada día enviando mensajes de radio. Una última esperanza en medio de un mundo que había dejado de oírse. Una vez más, la tecnología simple superó a la compleja. Y esto no es una exageración. No hace falta que inventemos escenarios apocalípticos. Ya han ocurrido. Por ejemplo, en el gran apagón de Nueva York en 1977, la ciudad se sumió en el caos en cuestión de horas. Saqueos, incendios, violencia. O en 2003, cuando un fallo en Canadá y el noreste de Estados Unidos dejó a 50 millones de personas sin luz. No hubo trenes, no hubo agua, no hubo comunicaciones durante 2 días. La gente redescubrió lo que significaba la dependencia total de la electricidad. Y ahora, multiplica eso a escala nacional como lo que ha pasado en España y Portugal. Y ya puedes imaginar las consecuencias. De hecho, hay estudios muy serios que han analizado este escenario. En 2011, la Oficina de Evaluación Tecnológica del Parlamento alemán hizo una simulación completa sobre cómo colapsaría una sociedad moderna ante un apagón prolongado.
Las conclusiones, pues que en pocas horas se interrumpen los servicios básicos. A las 48 horas, la distribución de agua y comida entra en crisis. En menos de una semana comienzan las pérdidas humanas por falta de atención médica, agua contaminada y violencia. Y no lo dice un guionista de Hollywood, lo dice la ciencia. Y en la novela Blackout, inspirada en estos estudios reales, Mark Ellsberg retrata un escenario en el que, tras un apagón europeo de varios días, la civilización se hunde en el caos. Y aunque parezca ciencia ficción, es una extrapolación rigurosa, basada en datos reales. Pero también te puedes estar preguntando, ¿fue esto simplemente un accidente? ¿O había algo más grave detrás? Pues, entre las hipótesis que se manejan, además del estrés extremo que ya soportaba el sistema, también se habla de un posible fallo técnico en la interconexión eléctrica entre España y Francia, un pequeño empujón más que pudo desestabilizar del todo una red que ya caminaba al borde del abismo. Hasta ahora te he contado qué pasó, cómo pasó y qué impacto tuvo, pero falta la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué provocó realmente el mayor apagón de nuestra historia reciente? Porque la respuesta oficial de momento es prudente. Todavía no se sabe con certeza. Ni el gobierno, ni Red Eléctrica, ni siquiera las grandes compañías energéticas han dado todavía una explicación definitiva. Pero sí hay algo que sí sabemos. El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, ha abierto una investigación urgente. ¿El motivo? Pues se han detectado indicios compatibles con un posible ciberataque, sí, un ataque informático. Y no sería la primera vez que ocurre algo así. Por ejemplo, en Ucrania, en 2015, un grupo de hackers logró apagar partes enteras de la red eléctrica nacional, dejando a más de 230.000 personas sin luz. O en Irán, el famoso virus Stuxnet, supuestamente creado por gobiernos occidentales, fue capaz de infiltrarse en sistemas industriales y sabotear instalaciones nucleares. En el caso de hoy, Red Eléctrica detectó anomalías informáticas previas al apagón, que podrían estar relacionadas con un ataque externo. No hay confirmación oficial, pero el lenguaje técnico apunta a un fallo en la estabilidad del sistema difícil de explicar por simple azar. Y eso nos lleva a un concepto muy importante, la amenaza híbrida. Porque hoy en día no hace falta lanzar misiles para dejar a un país de rodillas. Basta con tocar una tecla en el lugar adecuado. Sin electricidad no hay luz, sin luz no hay agua, sin agua no hay orden. Y sin orden, el colapso es cuestión de tiempo. Es como en la serie Mr. Robot, donde un grupo de hackers borra las deudas de medio planeta. Solo que aquí no hablamos de ficción. Hablamos de infraestructuras críticas que están interconectadas, automatizadas y expuestas. Y por eso, el día del apagón, el Ministerio del Interior elevó el nivel de alerta en centrales eléctricas, en redes de telecomunicaciones, en aeropuertos y plantas de tratamiento de agua. Y se activó la cooperación con agencias europeas de ciberseguridad. ¿Eso significa que hemos sido atacados? Pues no. Todavía no se puede confirmar, pero lo cierto es que un evento como el del lunes podía ser provocado de forma intencionada, y lo más inquietante es que no lo sabríamos de inmediato. De hecho, seguro que has visto estos días circular por internet un montón de memes diciendo que si Putin, que si Kim Jong-un o incluso que si Trump habían apagado España dándole a un interruptor gigante. Son buenísimos, no vamos a negarlo, y por eso lo he incluido en la miniatura de este vídeo, pero en serio, no parece nada probable que los grandes líderes mundiales estén detrás de un apagón así de manera directa. A veces, lo que parece una conspiración solo es el resultado de un sistema demasiado estresado, frágil y expuesto. Como dice la famosa navaja de Hanlon, nunca atribuyas a la maldad lo que puede explicarse por la incompetencia o, en este caso, por la falta de previsión. Y aunque finalmente no haya sido un ataque, lo que ha pasado demuestra otra cosa igual de preocupante. Nuestro sistema eléctrico es frágil, incluso sin enemigos externos, y la ciencia lleva tiempo advirtiéndolo. Y el lunes hemos aprendido de forma dolorosa que depender en más de un 80% de renovables está genial para reducir emisiones, está súper bien, pero eso implica una alta variabilidad y menos control. Y si además de eso tienes 3 reactores nucleares parados, como ha sido el caso del lunes, la capacidad de respuesta se reduce al mínimo. La red queda en el límite de su flexibilidad, como un equilibrista caminando sobre una cuerda en plena tormenta.
Conclusión, hemos invertido en energías limpias y eso está bien, muy bien, pero no hemos invertido al mismo ritmo en infraestructura de respaldo, ni tampoco automatización inteligente o seguridad cibernética. Es como en Armagedón cuando saben que un asteroide puede destruir la Tierra, pero no tienen un plan claro para evitarlo. Pues hoy hemos confirmado algo. Sabíamos que un apagón masivo era posible, pero no estábamos preparados. Y eso nos lleva a una lección crítica. No basta con producir energía limpia. Necesitamos una red eléctrica que sea inteligente, resistente, adaptable y segura. Y además, necesitamos reforzar nuestras conexiones internacionales. Porque a día de hoy, España apenas tiene un 3% de su demanda máxima interconectada con Francia, muy pero que muy lejos del mínimo del 10% recomendado por la Comisión Europea. Esta debilidad nos impide importar energía suficiente en momentos de emergencia. Por lo tanto, necesitamos una red capaz de enfrentarse no solo a la variabilidad del sol y el viento, sino también a posibles ataques, fallos y emergencias. Y tampoco podemos olvidar que necesitamos mejores sistemas de predicción meteorológica, porque saber con antelación cuándo y dónde puede cambiar el viento o la radiación solar sería vital para anticipar y reforzar la estabilidad de la red. Y sobre todo, necesitamos conocimiento y preparación ciudadana, porque si algún día la luz no vuelve tan rápido, habrá que saber qué hacer. ¿O no es así? Estos días hemos vivido algo extraordinario, un apagón que en apenas 5 segundos nos ha recordado una verdad incómoda. Nuestra civilización depende de algo tan frágil e invisible como un flujo ordenado de electrones. Sin electricidad no hay agua, sin electricidad no hay comida, no hay trenes, no hay aviones, no hay metro, no hay ciertos servicios en hospitales, no hay comunicación. El mundo moderno, ese que creemos tan sólido, puede desmoronarse más rápido de lo que tarda en cargarse un vídeo de TikTok. Y ahora quizás te preguntes, ¿pasará otra vez? ¿Cómo es que en 30 años no había ocurrido nada así y ahora sí? La respuesta es que hoy somos, curiosamente, más vulnerables que nunca. Sí, antes el sistema eléctrico era más robusto, más centralizado y menos expuesto. Hoy, en cambio, tenemos una red mucho más compleja, descentralizada, digitalizada y dependiente del clima. Hemos ganado mucho en sostenibilidad, pero también hemos construido un sistema que, si no se adapta y refuerza, puede tambalearse con una simple nube o un clic malicioso. Por eso, entender cómo funciona la electricidad, cómo se genera y se distribuye, no es solo para técnicos o ingenieros, es algo que todos deberíamos saber, porque solo si conocemos las reglas invisibles que sostienen nuestra sociedad, podremos defenderla. Solo si sabemos cómo fluye esa corriente silenciosa, podremos construir un sistema más resistente, más justo y más preparado. Y ahora, deja que hagamos una pausa, de que volvamos al origen, porque si hoy puedes encender una bombilla, arrancar un tren o ver este vídeo en tu móvil, es gracias a un hombre llamado Michael Faraday, que como muchos sabréis es mi científico favorito. Ya tengo varios vídeos sobre él. Pues bien, a principios del siglo XIX, Faraday descubrió que un campo magnético en movimiento podía generar una corriente eléctrica, y lo hizo con herramientas humildes, una bobina de cobre, un imán y una mente brillante, y así, sin quererlo, un hombre sin estudios encendió el motor del mundo moderno. Ese fenómeno, la inducción electromagnética, es la base de todos los generadores eléctricos que existen, desde la pequeña dinamo de tu bicicleta hasta las enormes turbinas de una central hidroeléctrica. Sin Faraday no existirían las centrales eléctricas, ni los transformadores, ni los móviles, ni este canal. Y hoy, mientras recordamos lo que puede ocurrir si la luz desaparece, también es justo recordar quién encendió la primera chispa. Así que cuando pienses en electricidad, piensa también en Faraday, en su laboratorio de madera, en sus experimentos con cables y voltímetros rudimentarios, en cómo cambió el destino del mundo con curiosidad, pasión y ciencia. Y quizá, justo cuando todo se apaga, lo que permanece es eso, la ciencia, la curiosidad, la chispa que nunca debemos perder. La chispa de Faraday no solo encendió bombillas, sino también encendió la esperanza de que, incluso en la oscuridad, el conocimiento siempre nos guiará. Y ahora te pregunto a ti, ¿cómo viviste tú el apagón?
¿Te pilló desprevenido? ¿Estabas preparado? ¿Crees que deberíamos ser más conscientes de nuestra dependencia de la electricidad? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tus historias y reflexiones. Y recuerda, el conocimiento no solo ilumina nuestras mentes, también puede salvarnos cuando se apagan las luces. Y si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, eso me ayuda muchísimo. Compártelo y suscríbete al canal de Ciencias de la Ciencia porque, como siempre decimos por aquí, lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.